Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La ancha tierra está llena de historias similares. El arribo de trenes, de telégrafos, de carreteras, la construcción de represas y de aeropuertos, la expansión de desarrollos urbanos y turísticos, como primer paso para cortar los corredores biológicos que renuevan los genes de los organismos vivos de cada comunidad, y luego la deforestación de bosques y selvas, las perturbaciones en sabanas y desiertos, la contaminación de suelo y de ríos, la depredación directa de animales y plantas hasta su eventual desaparición. Es un relato que a fuerza de repetirse ya ha dejado de ser inocente o involuntario, como se pretextaba al principio, cuando no se había incorporado el componente ambiental en el análisis de los costos y beneficios de las obras. En el caso mexicano, país que apuesta de forma renovada a crear una nueva infraestructura para potenciar su desarrollo económico, el expediente de los daños colaterales adquiere renovada urgencia. Más allá de la política de los partidos y los mensajes de quienes llegan al poder formal hacia los llamados poderes fácticos, poner en el primer plano de la toma de decisiones el componente del territorio y sus bienes es juzgado esencial por los expertos y ambientalistas, lo que significa no solo impedir daños prevenibles, sino que en los casos que se demanden se establezcan procesos ambiciosos de restauración, como se antojaría en el tema de la cuenca de Texcoco, en la que el nuevo gobierno pretende impedir que se termine de construir un aeropuerto gigantesco, pero no ha avisado sobre cómo. A partir de ahí, se hará una ambiciosa agenda con amplio presupuesto para detonar el proceso de recuperación natural, lo cual sería especialmente valioso para la megalópolis de México. No solo es el caso mexicano, regiones vitales para el sostenimiento de la vida planetaria como la cuenca del Amazonas están hoy bajo la amenaza de que se retomen sueños de colonización y de creación de riqueza que en el pasado devastaron las otras selvas del mundo. Pensar en local y actuar en global es la premisa básica del movimiento ecologista. Guadalajara, con 5 millones de habitantes, tiene un modelo a escala para este ejercicio: el Bosque de la Primavera, Reserva Mundial de la Biosfera. El planeta Tierra tiene una fabulosa diversidad biológica. Y en buena medida esto se debe a que tiene ecosistemas distintos, como los bosques, como las selvas, como los desiertos, como los humedales. Sin embargo, parte del secreto de que estos se mantengan es que pueden tener comunicación, pueden tener intercambios genéticos entre unos y otros. La clave son los llamados corredores biológicos o corredores de fauna. Estos, sin embargo, se ven desafiados la posibilidad de mantenerse por la infraestructura humana. Usted acaba de ver cómo pasan vehículos a través de carreteras, a través de autopistas que buscan comunicar comunidades humanas y generar economía. El gran desafío es justamente cómo lograr que estas infraestructuras no bloqueen justamente la diversidad biológica que requieren los ecosistemas. Aquí a mi lado tenemos la Reserva Mundial de la Biosfera de la Primavera. Esta no tiene viabilidad si estas carreteras van a seguir cortando sus vasos comunicantes biológicos. A la larga se va a empobrecer genéticamente y va a devenir en un parque suburbano. El desafío entonces más importante de este tipo de ecosistemas es garantizar que se mantengan los venas, las vías comunicantes genéticas, y eso es lo que vamos a abordar a lo largo de este programa: cómo lograr que la economía se ajuste a la necesidad que tiene la diversidad biológica. Pero de historias infaustas de la desigual relación entre progreso y naturaleza están llenos los continentes y sus países. ¿Se ha preguntado usted cómo se extinguió una de las aves más prolíficas y populosas del mundo, el pichón pasajero? El ornitólogo Eduardo Santana Castellón, coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, lo refiere. Cuando llegan los europeos a América del Norte, encuentran que en el sur de Canadá y el medio oeste de Estados Unidos hay una población de una especie de paloma que se llama el pichón pasajero, increíblemente abundante. Tal vez fue el ave más abundante en el planeta. Ectopictes migratorius era el nombre científico. Las bandadas de ese pichón, cuando pasaban, duraban horas pasando, tapaban el sol y creaban una sombra como si todo el cielo estuviera cubierto de nubes. Nunca se había visto un fenómeno como ese, por lo menos no por los europeos.
y parecía que era una población inagotable, imposible de acabársela. Y lo que la destruyó, y ahorita está extinta, ya no existe, fueron el tren y el telégrafo. O sea, dos tipos de vías de comunicación y de transporte. ¿Qué pasa? Que esas grandes bandadas de pichón pasajero comían principalmente bellotas de encino, en los grandes bosques de encino en el medio oeste de Estados Unidos, aunque algún ejemplar se casó en el Valle de México y otro ejemplar en Cuba. Entonces llegaba hasta esos lugares, aunque su ámbito principal era el medio oeste de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Y lo que pasó es que estas grandes bandadas, que eran tan grandes que si alguien llegaba y tiraba un palo al cielo o una piedra, decían que mataban 2 o 3 porque no había forma de no atinarles, porque cubrían todo. Hacían un ruido impresionante, esas millones o billones de pájaros en una sola bandada. Y el telégrafo permitió que la gente se comunicara y pudiera informar dónde estaba llegando la bandada de aves a pernoctar. Entonces se podían decir, oigan, llegó por acá, oigan, esta noche se posó acá, oye, está yendo hacia el norte, oye, está yendo hacia el sur. Y de esa manera, organizadamente, los cazadores de mercado, para mercado, no de autoconsumo, podían encontrar dónde estaban llegando y mataban pichones, que hay dibujos grabados que muestran montañas de esos pichones. Y el telégrafo permitió eso. Y el tren permitió entonces que grandes cantidades de palomas se pelaran, se pusieran en barriles con sal y entonces se distribuyeran a las grandes ciudades del medio oeste y del este de Estados Unidos: Chicago, Cincinnati, San Luis, Missouri, Nueva York, etc. Y eso causó que esa tecnología pues permitiera una explotación desmedida hasta que se extinguió la especie, que de hecho el último individuo se llamaba Marta y vivía en el zoológico de Cincinnati. Y ya eso ocurrió hace poco más de 100 años. Más de 100 años que se extinguió lo que posiblemente era el ave más abundante, por lo menos del hemisferio occidental. En la costa de Jalisco, la apertura de la carretera federal 200 trajo historias similares hace apenas medio siglo. En Jalisco hemos vivido algo similar con los medios de comunicación o con los medios de transporte. Y es el caso de las arribazones de tortugas marinas en lo que ahora le llaman Costa Alegre, en el playón de Mismaloya y en las diferentes playas. Cuando se construye la carretera costera, entonces lo que había sido una explotación tradicional para autoconsumo del huevo de tortuga, ya ahora tiene acceso al mercado de las grandes ciudades y entonces se explota el huevo de tortuga para venderlo en Colima, venderlo en Guadalajara, venderlo en Puerto Vallarta, e inclusive hasta la Ciudad de México en las redes de transporte. Entonces la apertura del camino abrió el mercado para un recurso que no estaba adecuadamente regulado o que se desconocía su capacidad. Entonces, una y otra vez, la apertura de vías de comunicación de ese tipo de infraestructura, que para lo que se construye generalmente es para generar acceso al mercado y traer beneficios económicos, también trae cambio de uso del suelo y una explotación desmedida. Hay otros casos que están documentados, por ejemplo, en la agricultura. Si tienes un pueblo aislado en una sierra, donde las comunidades indígenas tradicionalmente cultivan varias variedades de frijol, varias variedades de maíz, varias variedades de chile, de jitomate, o inclusive de plantas medicinales o lo que sea, en un esquema de mercado regional relativamente restringido, en el momento
que se construye una carretera que trae muchos beneficios, como acceso a la salud, a veces seguridad, a veces inseguridad, pero bueno, a veces empleo y acceso al mercado. Entonces los criterios de producción cambian porque responden al mercado. La investigadora Yalma Vargas Rodríguez, botánica de la UDG y doctora por la Louisiana State University, cita el caso de la Gran Selva brasileña. Se ha documentado en este caso, por ejemplo, en estudios del Amazonas, en Brasil, donde hay bastante estudios sobre eso, una disminución del 37 hasta el 50% de especies raras como resultado de la expansión principalmente de carreteras y de otras actividades. Cuando ellos hicieron esta estimación de una pérdida potencial y acelerada del 37 al 50% de especies raras, consideraban solamente especies raras aquellas que tenían menos de 10,000 individuos, lo cual eso en algunos ecosistemas pues es demasiado, ¿verdad? Entonces ellos encontraron que aún el porcentaje menor de disminución de especies raras, que equivale al 37%, era en los casos en los cuales había sido solamente desarrollado en parte esa obra o esa carretera, y además que existía un manejo, un seguimiento muy puntual en esa zona. Entonces, en el caso del Amazonas, realmente el problema ha sido la apertura de carreteras, y no solamente la apertura, sino el ritmo al que llevan. Esto quiere decir que al abrir esa zona, esa carretera, no solamente se afecta al sitio, sino incluso hasta una distancia de 5 kilómetros o 12 kilómetros. Por ejemplo, se ha encontrado una mayor frecuencia de incendios o impactos por incendios hasta 12 kilómetros de distancia de la carretera principal. La mayor selva del mundo se extiende sobre casi 6 millones de kilómetros cuadrados, una superficie 3 veces el tamaño de México, y en 65% corresponde a Brasil, nación donde las fuerzas de la economía están en tensión permanente con los ambientalistas de todo el planeta. Con el triunfo de un gobierno de corte populista y desarrollista que pretende generar gran infraestructura en la zona, se vaticinan malos años para la conservación de esa enorme umbría que alberga 22% de las especies de plantas terrestres. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo define a un corredor biológico como un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. Los corredores biológicos están integrados por zonas núcleo, que la mayoría de las veces son áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera, y por el corredor propiamente dicho o matriz. En la matriz, que está integrada por diferentes tipos de tenencia de la tierra, se llevan a cabo actividades económicas compatibles con la conectividad, es decir, que mantienen la composición, estructura y función de los ecosistemas y del paisaje. Agrega, la continuidad de la estructura de los ecosistemas ha permitido el desplazamiento de las especies de flora y fauna en épocas en las que ha habido cambios climáticos. Al calentarse o enfriarse paulatinamente el planeta, las especies van cambiando su distribución en las zonas en donde se cubren sus necesidades. Como el cambio climático está sucediendo con mucha mayor velocidad que los fenómenos similares anteriores, los corredores cobran mayor importancia, ya que el paisaje ha sido sustancialmente transformado, creando obstáculos para que las especies cambien su distribución como medida adaptativa al calentamiento global, por lo que es necesario mantener y restaurar corredores que permitan esta adaptación. Las obras de infraestructura mal planeadas son el principal enemigo de los corredores biológicos. El bosque La Primavera, área natural protegida desde 1980, Reserva Mundial de la Biosfera desde 2006 y principal regulador climático del área metropolitana de Guadalajara, está amenazado con quedar aislado, pues sus corredores biológicos han sido cortados por carreteras desde hace más de 6 décadas. Pero los casos más graves, la ampliación de las autopistas a Vallarta por el norte, a Colima
por el sur, Ameca por el poniente y recientemente la construcción del circuito sur y del macrolibramiento de Guadalajara ponen en severo predicamento que pueda cumplir con sus funciones vitales. En el caso del libramiento, la preocupación derivó en un acuerdo positivo, la construcción del primer paso de fauna elevado en todo el país para una vía de comunicación. Lo explica el biólogo Francisco Quintero, coordinador del proyecto Ahuizculco de la Fundación Ecológica Selva Negra. Ahuizculco es una serranía que ha mantenido su aportación genética a la primavera, a diferencia de otros corredores severamente mermados del bosque. Un corredor biológico, haciendo una analogía con el cuerpo de un ser humano, los corredores de fauna ahora sí que son las venas que lo mantienen conectado con el demás sistema, ¿no? Si nosotros tenemos un corazón simple así, sin conectar al cuerpo, no va a funcionar, ¿no? Entonces es un sistema que debe estar interconectado. Su importancia es más allá de un sitio específico. El paso de fauna, el paso de germoplasma, de árboles, el paso de ADN, por ejemplo, de los animales, es parte importante de la conectividad y de que se mantenga vivo un bosque. Sin estas funciones no sería un bosque, tendríamos un bosque, tendríamos un bosque, ¿no? Que sería un parque, ándale, exactamente, tendríamos un parque o tendríamos una maceta grandota, pero no sería un bosque como tal, no tendría esas funciones ecosistémicas. Entonces, sí es muy importante mantener la conectividad en cualquier área natural, ¿no? Para este corredor en específico de Ahuizculco, ¿por qué es tan importante para la primavera? Bueno, es importante porque es uno de los más conservados. Es uno de los que tiene mayor cobertura vegetal y que conecta con otra área natural protegida, que es la Sierra de Quila. Entonces, esta zona es muy, muy importante, aparte por su diversidad que tiene. Es un bosque tropical caducifolio, el cual tiene más diversidad que un bosque de pino encino. Entonces sabemos que esta zona es prioritaria para conservar y mantener esa conectividad, ¿no? entre dos áreas naturales protegidas, pero sobre todo para mantener las funciones ecosistémicas de la primavera. Hay otras 3 conexiones, otros 3 pasos o corredores biológicos que tienen también su función, pero algunos de ellos ya están perdiendo esa conectividad, como es el caso, por ejemplo, de el Tepopote. Hay gran cantidad de infraestructura ahí, otras fraccionamientos incluso que se están poniendo ahí y se está perdiendo esa conectividad. Entonces en esta zona afortunadamente todavía hay algunas áreas de cobertura vegetal que permiten tener esa conectividad. De este modo, lo evidente es que la infraestructura de comunicaciones puede ser el principal enemigo de la integridad genética de un ecosistema. Un corredor biológico debe de mantenerse conectado por sí solo. No habría necesidad de tener pasos de fauna, como es el caso el que tenemos aquí, de construir pasos de fauna si no tuviéramos esas barreras o esas interferencias entre un ecosistema y otro. Lo que hacen las infraestructuras, sobre todo las infraestructuras carreteras, es cortar y trozar esos ecosistemas, ¿no? Entonces el trabajo y la labor que hemos estado haciendo nosotros aquí en este sitio es tratar de mantener esa conectividad, si no por medio de mantener la conectividad natural, pues por lo menos sí pelear por estos pasos de fauna para que no se pierda en su totalidad esa conexión. Sabemos y tenemos evidencia de que es un paso importante de algunos felinos, como es el caso del jaguarundi y el caso del puma, que han estado, y del lince también, que han estado pasando por aquí. Y bueno, sabemos que con la construcción del macrolibramiento se iba a cortar esa conexión importante entre la Sierra de Quila y el Bosque de la Primavera, ¿no? Entonces, para nosotros como la Fundación Selva Negra, pues es muy importante mantener esa parte. Ahora, ¿qué consecuencias hay cuando se corta el paso de fauna? ¿Qué pasa con la fauna? Obviamente la fauna va a seguir su instinto y va a tratar de pasar, ¿no? Van a suceder dos cosas, o pueden suceder 2 cosas. O una, que no crucen y queden totalmente aislados los ecosistemas, y la otra es que van a seguir su instinto y van a cruzar y va a haber una serie de atropellamientos en la carretera, que bueno, va a impactar sobre las poblaciones de ciertos animales, como el caso por ejemplo del puma. Sabemos que tiene un ámbito hogareño de 50 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? Entonces, en un ecosistema con el Bosque de la Primavera hay o pueden existir 4 o 5 individuos
que bueno, sabemos que si cruzan y se atropellan uno o dos, va a impactar con el 50% de la población de todo un ecosistema, ¿no? Entonces tiene serias implicaciones. Esta información científica es muy clara para los expertos, pero la realidad es que tanto los gobiernos como los constructores de vías de comunicación buscan evitar asumirlo por el tema de los costos. En su ecuación, el negocio se acaba o reduce el margen de utilidad si se internaliza la prevención del daño ambiental, lo que hace complicadas las negociaciones. Ahora sí que lo vemos nosotros también como un aprendizaje de qué es lo que debería de estar sucediendo. Ya hay experiencias en otros países. De hecho, nosotros tomamos algunos modelos europeos, en el caso específico de España, para hacer recomendaciones acerca de la construcción del paso de fauna. No había experiencia en México en construcción de este tipo de pasos específicos para fauna mayor, como es el caso de ungulados como los venados, y en el caso de felinos como el puma y el jaguarundi. Entonces hicimos nosotros una serie de recomendaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, por cuestiones ya internas de ellos no se pudo construir como nosotros lo habíamos propuesto, y ni en el sitio que habíamos propuesto nosotros, y esto fue lo que pudimos lograr. Sabemos que no son las óptimas condiciones ni el sitio adecuado, pero bueno, estamos tratando de que sea funcional y que lo que se invirtió aquí en este paso de fauna funcione, no se eche a perder pues esa inversión, pero sobre todo que funcione realmente como paso de fauna, ¿no? Entonces hay una serie de trabajos atrás de todo esto. No nada más es la construcción del paso como tal, sino hay que proteger las partes de los costados, las salidas de los embudos, para asegurar de que un animal realmente pase por aquí y de que cuando pase hacia el otro lado esté seguro y siga su tránsito hacia el otro lado, ¿no? Cualquier ecosistema en equilibrio requiere de la cadena trófica que esté completa para que se cumplan los ciclos. Son las especies de fauna migrante con amplios territorios, el eje de la diversidad genética y de la riqueza de especies en cada sitio. El problema es que las leyes mexicanas y de muchos países no reconocen la importancia de mantener estos sistemas naturales. La condición de paso de fauna pionero para el bosque La Primavera es así precaria. Como obligación en la legislación no está establecida como tal, ¿no? Esta fue, como lo comentas, una serie de negociaciones entre un grupo de ciudadanos organizados en diferentes asociaciones civiles, la cual pues tenemos la intención de que se mantenga esta conectividad. Entonces fue una negociación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya se deberían de tener contempladas en una manifestación de impacto ambiental, el mantener esa conectividad, pero ellos lo justifican perfectamente diciendo que van a construir o túneles, o en los pasos de los arroyos construyen puentes, entonces que los animales pasan por ahí perfectamente, ¿no? Como pudimos nosotros negociar esta zona es que cuando fuimos a hacer el recorrido, vinimos a hacer el recorrido, vimos que era una zona de corte. Es una zona de aproximadamente 1 kilómetro y medio de cobertura vegetal que hace una franja y que funcionaba como corredor biológico natural. En esta parte se hizo unos cortes de más de 10, 15 metros, los cuales era imposible que el animal pudiera pasar, que aparte no hay arroyos cercas aquí, ni infraestructura que iba a construir la Secretaría de Comunicaciones que pudiera funcionar como tal. Entonces, a la hora que nosotros les expusimos los motivos de por qué se tendría que construir un paso aquí, bueno, pues no hubo ningún argumento que nos pudiera contradecir eso que estábamos nosotros comentando, ¿no? Entonces, se llegó a la negociación con la SCT, dijeron que se iba a construir y nosotros les pasamos una serie de características las cuales debería de contener un paso de fauna de estas características para este tipo de fauna. Se las pasamos y ya tras un tiempo de análisis de ellos, se hizo un análisis de costos, se hizo un análisis del propio suelo, donde lo proponíamos nosotros, es una zona de una altitud, la cual los taludes y la amplitud de los taludes no permitió arquitectónicamente o ingenierilmente construir ese paso, ¿no? Entonces lo tuvieron que recorrer un poco más hacia el norte. No era el sitio más adecuado ni las dimensiones más adecuadas, pero bueno, nosotros continuamos. La información científica generada en las últimas 5 décadas acredita que el bosque La Primavera tiene una diversidad
que rebasa 1.300 especies, hablando solamente de plantas y animales. Es decir, no estamos hablando de hongos, no estamos hablando de bacterias y otro tipo de relaciones que tienen que ver con la vida. Esto significa que el bosque, un bosque de apenas 30.500 hectáreas, tiene una diversidad superior a muchos países de Europa y en un área que apenas rebasa las 30.000 hectáreas. ¿Cómo ha sido posible este milagro? Es evidente que gracias a los corredores de fauna y de flora, como es en el que estamos, que es el corredor de Ahuizculco, el más importante que le queda al bosque. Esta zona está conectada hacia la Sierra del Quila, hacia la Sierra del Águila, hacia el Valle de Ameca y a través de ellos pues con los reinos que habitan hacia la zona de la costa de Jalisco. Es muy importante entonces que se mantengan abiertos y el desafío es justamente que una obra de infraestructura que económicamente está relevante pueda generar también los recursos económicos suficientes para que un espacio de esta naturaleza se pueda mantener y pueda garantizar que sigan pasando los animales y las plantas a través de él. Se ha abierto un debate en México sobre el futuro de la selva maya, enclavada en su mayor extensión en la parte sur de la península de Yucatán, a propósito de un megaproyecto que plantea el nuevo gobierno, el Tren Maya, que además de atravesar zonas donde ya está tendida la vía, deberá internarse en sitios tan importantes como las reservas de la biosfera de Siancán y de Calakmul, las mayores reservas de selva perennifolia y subperennifolia que le restan al país. Lo que ha despertado temores en los defensores del ambiente es la forma en que se ha planteado el proyecto. No existe manifestación de impacto ambiental y no están, por lo tanto, determinados los efectos que pueda tener la infraestructura sobre los ecosistemas. Pero en los mensajes contradictorios se ha anunciado que la construcción se fundamentaría en los resultados de la consulta pública a realizar la tercera semana de noviembre de 2018 y que su construcción arrancaría en diciembre del mismo año. ¿Qué es lo que debe cumplir como requisitos legales una ferrovía u otras vías de comunicación? La abogada experta en derecho ambiental Patricia Moreno González lo detalla. Cualquier obra o proyecto que se pretenda realizar, ya sea por parte del gobierno o particulares, deberá pegarse a los requisitos exigidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que es el instrumento normativo rector de la política ambiental. Es imperativo que previo al inicio de las obras, la autoridad ambiental haya emitido un resolutivo positivo o condicionado en el cual se establezcan los términos y condicionantes sobre las cuales la obra podrá ser ejecutada, que es lo que comúnmente conocemos como manifestación de impacto ambiental. Es este el estudio propuesto por el desarrollador independientemente de su calidad o de particular o gobierno, en el que la autoridad ambiental, pudiendo ser la Semarnat o la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, evalúa las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para que en todo momento y en su máxima capacidad proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. El investigador de la Universidad de Guadalajara, fundador del Laboratorio Natural Bosque La Primavera y presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, Arturo Curiel Ballesteros, refiere que además de lo legal, la prioridad de conservar debería dar paso a uso de tecnologías constructivas adecuadas, pero eso significa que el componente de patrimonio natural es debidamente valorado. De nueva cuenta, yo creo que es importante, sobre todo cuando se está hablando de un cambio de paradigma en las maneras de hacer o de establecer infraestructuras, al final de cuentas debe eso de contar para la propia naturaleza. Y si hay áreas naturales protegidas o si hay selvas que han logrado mantenerse en términos de estabilidad, eso debe de ser prioritario a cualquier tipo de infraestructura de comienzo, o sea, de punto de partida. Ahora, de que si uno quiere revisar cuál ha sido tecnologías que de repente uno puede tomar para reducir el impacto, pues sí hay estudios en donde se dice, ¿no? Pero es decir, los mayores estudios, porque hay países que les ha preocupado en serio esto y han hecho investigación de que decir, bueno, ¿qué pasa si el tren pasa al ras? Si el tren pasa subterráneo o si el tren pasa aéreo. Cuando hablamos realmente del impacto a la selva, es que estamos pensando en un trazo de un tren como es de manera tradicional, ni sobre el piso y derribando árboles y el que se le atraviese se muere, ¿no? Pero es decir, para estos casos no debería ser el único escenario. Digo,
pues en este caso debería analizarse las otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de repente ahí en esa parte, en esa selva, el tren pasa por abajo, ¿no? O sea, es decir, pasa por un túnel. Digo, si hay lugares en la tierra donde los trenes pasan por debajo del mar, que no puedan pasar bajo una selva, digo, pues se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando valores lo que quieres o lo que se debe de conservar. O también en algunos casos, cuando no hay mucho riesgo depende de los tipos de aves que existan, bueno, también lo puedes pasar por arriba, ¿no? Entonces, pero no se le puede pedir a la fauna o no se le puede pedir a la vida silvestre que de repente sea cuidadosa cuando pase por la vía. Digo, eso no existe. O sea, la naturaleza se mueve como se ha movido todo el tiempo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que mover el proyecto. Entonces, pues ahí sí, efectivamente, algo que se debe analizar mucho en el Tren Maya es de que no debe ser un ejemplo de no ocasionar impactos a las zonas que tienen alto valor en términos de áreas protegidas o áreas que se han logrado proteger aún sin decreto, y que ahí se tienen que ensayar otro tipo de técnicas que permita no impactar de manera negativa a estos corredores. No existe un solo modo de medir los impactos ambientales de la infraestructura, ni saber, por ejemplo, si una carretera es a priori más agresiva que una vía ferroviaria, añade el académico. Depende de con qué carretera la compares, ¿no? Si tomas una carretera, por ejemplo, de 8 carriles por lado, digo, pues lógicamente ese impacto es mayor que la parte puede ser una vía férrea, en el sentido de la parte de la posibilidad de impactar y de exponer a la naturaleza o a los corredores de vida silvestre a condiciones de muerte o de daño, ¿no? Entonces, un tren no es tan frecuente como pueden ser los vehículos en una carretera. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de carreteras de baja densidad o caminos de terracería, por ejemplo, versus la parte de una vía del tren, pues la vía del tren es más dramática para la vida silvestre porque es más espontánea, es decir, el impacto puede ser más sorpresivo para algunas especies de fauna que la parte de un vehículo que se va anunciando, que se va con su ruido, se va deteniendo, etcétera. En no, tiene una velocidad constante y aparece después de una curva en lugares donde regularmente no hay mucha perturbación en ocasiones. Entonces ahí se tiene un impacto. Entonces, en términos de atropellamiento, son más frecuentes en Jalisco los atropellamientos por parte de autos en lo que viene a ser la parte de carreteras, de autopistas, que en el caso del tren. Eso sucede en Jalisco, pero en un contexto más amplio, pues esto puede variar. El científico también opina del otro proyecto emblemático de esta transición, el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. En contrario al Tren Maya, se trata de una infraestructura que aparentemente será cancelada, aunque va a 30% de su ejecución. Tiene decenas de miles de millones de pesos invertidos y se pretende implantar sobre el lecho de un lago borrado casi completamente por la urbanización de la megalópolis. La idea es la misma, la naturaleza debe tener valor de patrimonio. Eso significa que no basta con cancelar un proyecto. Se debe establecer una restauración en busca de que el ecosistema dañado recupere sus funciones originales. Desde el punto de vista ecológico, yo creo que de nueva cuenta tenemos que recuperar la necesidad urgente de establecer espacios patrimoniales, ¿no? Porque yo lo que he escuchado es que hay mucha gente que argumenta que en términos del valor ecológico, pues que es una zona que tiene en términos muchos servicios ambientales, ¿no? Muchos servicios culturales, ambientales, muchos servicios de regulación, muchos servicios de aprovisionamiento, porque hay varias áreas ahí que se manejan para cultivo, por ejemplo, de algunas algas. Y entonces, el gran problema es que solamente esto aparece como un argumento cuando hay una discusión, ¿no? Pero lo que nosotros nos gustaría ver es que esos argumentos fueran reales, ¿no? Es decir, que realmente cuando uno va a la parte del lago de Texcoco, realmente uno se sienta que está en un patrimonio, ¿no? Porque en términos de discurso, sí, los balances de repente se meten al plano muy técnico, o al plano de repente donde se pierde el enfoque de estos servicios de la naturaleza. Sin lugar a dudas, Texcoco vale la pena conservarse como lago, sí,
pero vale la pena conservarse, pero no se va a conservar solamente declarándolos, se va a conservar en la medida en que se le dé un manejo adecuado y congruente con lo que puede ser un patrimonio cultural o natural. El ornitólogo Eduardo Santana también considera importante afrontar los vacíos de información que se tienen con el Tren Maya antes de poder abordar de lleno sus problemas. En el caso del Tren Maya, generalmente las vías ferroviarias no causan tanto daño como pudiera ser una carretera, porque si no tienes dónde parar y ya sea que suben y bajan pasajeros en esa localidad o suben y bajan mercancías en esa localidad, pues en realidad la vía de los trenes pudiera ser de una forma menos dañina de movimiento. Aparte, si los trenes son eléctricos, es mucho más eficiente y causa menos daño en la producción de gases de efecto invernadero que carreteras o aviones. De hecho, el movimiento en tren es una de las formas más eficientes que hay de mover personas. Tal vez la más eficiente es la bicicleta, pero no mueves grandes cantidades de personas en bicicleta, a no ser que en una ciudad o en el campo tengas un porcentaje muy alto de la población utilizándola. Pero transporte de larga distancia masivo, el tren es de los mejores. Aquí el asunto es que hay mucho desconocimiento sobre el Tren Maya. O sea, como está planteado ahorita, los análisis que he leído, y no soy un experto en el Tren Maya, pues queda claro que beneficia a los grandes inversionistas turísticos, pero no queda claro ese elemento que mencioné al principio cuando hablábamos de cómo disminuye la inequidad y cómo genera empleos con salarios justos, equitativos, que cuiden la salud, o cómo fomenta un comercio que no cause la deforestación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo el Tren Maya reduce la deforestación? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo el Tren Maya reduce la contaminación del agua? Ojo, no cómo no contamina, cómo reduce la contaminación. Ojo, no cómo no causa deforestación, sino cómo reduce la deforestación actual. Sí hay que subir las trancas y los niveles, pues. Y cómo el Tren Maya genera una dinámica económica y comercial que fomente un desarrollo equitativo, mayores niveles de bienestar y de empleo, sin generar otras distorsiones en cambio de uso del suelo o en pérdida de actividades productivas, culturales, históricas, que están relacionadas, pues tal vez ni siquiera con el medio ambiente, pero sí con una forma tradicional de vida de personas que quieren mantener su forma tradicional de vida. Y todo es una evolución constante, o sea, dentro de cualquier comunidad hay diferentes puntos de vista. No importa que sea una comunidad indígena del Amazonas, o sea una comunidad wixárika en la Sierra Norte de Jalisco, o sean aborígenes de Australia, hay diferentes puntos de vista de hacia dónde llevar las comunidades. Pero finalmente, en muchos casos hay consensos sobre una serie de elementos claves que estos nuevos factores de transporte y de comercio distorsionan y cambian en contra de la voluntad de la mayoría de las personas y benefician solo unos cuantos. Entonces, el entrarle a cualquier proyecto grande de infraestructura sin tener una serie de preguntas fundamentales contestadas, pues es una irresponsabilidad o hay gato encerrado y no quieren mencionar qué está pasando. Entonces ese es un debate que hay que seguir teniendo.
Jalisco tiene en su territorio un modelo de lo que no se debe hacer. Como una vía carretera que fue construida sin dictaminación de impacto ambiental ha terminado por poner al borde de la extinción un ecosistema de alto valor, el bosque mesófilo de montaña de Talpa de Allende, donde habita una comunidad de arces única en el mundo, superviviente de los últimos periodos glaciares, delicadamente adaptada a un entorno hoy tropical. Pero están documentadas alrededor de 40 especies vegetales en peligro de extinción, señala la bióloga Yalma Vargas Rodríguez, con posgrado en la Louisiana State University. En el caso del arce, en Talpa de Allende, la CDUR, recuerdo que decía que el camino, esa carretera iba a pasar a 8 kilómetros de distancia, lo cual no es cierto, nosotros lo medimos y eran 3 kilómetros. Entonces, esa zona de la cañada que atravesó es la que contiene más especies listadas dentro de las normas, ya sea la norma mexicana de especies en peligro o la lista roja, más que otros bosques mesófilos que hemos muestreado en San Sebastián, en Manantlán, en Cerro Grande. O sea que el número de especies ahí, bajo una categoría de protección no endémicas, era el más alto conocido hasta el momento, o cuando menos de los muestreos que tenemos, y por lo tanto era ilógico y era contraproducente que se construyera ahí esa vía. Obviamente los efectos fueron inmediatos en las poblaciones. A través de estos años, pues justamente lo que se ha observado en otros sitios, hay más visitantes, hay más saqueo de material vegetal. Entonces fue facilitarles la tala de los abetos que están en la norma. Entonces, además de los parámetros ambientales que claramente se han modificado, tanto la humedad como la luz son básicos para el mantenimiento de esa y otras especies de ahí del mesófilo, pues se cambian. Existen registros que yo he llevado desde hace 14 años de la densidad de plántulas y juveniles, y esos indican que en 14 años ha disminuido 88% la abundancia del renuevo del arce. La historia de la carretera Talpa-Llano Grande está plagada de irregularidades. La administración estatal de Francisco Ramírez Acuña la construyó no solo sin saber el impacto ambiental que produciría, sino con la segmentación en planos menores que no podía garantizar una calidad técnica estándar, pero permitía la asignación directa para beneficiar a empresas que no tienen capacidad para hacer una gran carretera. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intervino entre 2005 y 2007 y estableció una multa cercana a 100 millones de pesos que ni de lejos ha servido para mitigar el desastre. Ramírez Acuña aseguraba que la soberanía de Jalisco le permitía construir sin intervención federal y a regañadientes usó ese recurso para comprar algunas decenas de hectáreas del bosque amenazado, donde tampoco prosperó una iniciativa de reserva de la biosfera. De este modo, el bosque de arce de la costa de Jalisco está al borde de la extinción, ya que está presente, además del daño humano directo, el silencioso componente del cambio climático. Además de la norma oficial, el año pasado, justamente el año pasado, en el 2017, que se describió como especie diferente de los otros arces que hay en México, además se incluyó en la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y no solo se incluyó, sino se incluyó en casi de las peores categorías, que es en peligro crítico de extinción. Eso fue reciente, nos reunimos, reevaluamos justo con el personal de allá de la Unión Internacional en una reunión en donde asistimos otros expertos en el género, en arces. Sí llegamos a la conclusión de que además pues continúa la disminución, de que ha tenido impactos por turismo, por las consecuencias de la fragmentación de hábitat, el paso de la gente, las aperturas de las vías de comunicación, entre otros factores que pueden ser atribuidos al cambio climático. Incluso corren más peligro en los bosques mesófilos del occidente de México, porque la cantidad de precipitación, pues por los mismos patrones de circulación atmosférica y corrientes marinas,
Los patrones de precipitación son menores en el occidente de México que en el este de México, como allá hay, digamos, más abundante, con una mayor área del bosque mesófilo. Pero por supuesto, o sea, en el occidente de México, pues aún es más grave el problema, pero es una tendencia también que ocurre a nivel mundial, pero pues simplemente también por el cambio del uso del hábitat, pues la deforestación, la creación de carreteras, todo ese tipo de actividades humanas que es básicamente lo que está acelerando mucho más rápido de lo que sucedería si no existiera la actividad humana. Actividad humana sin control y sin un manejo responsable. Por eso es importante que la valoración de la naturaleza ascienda a otra escala. El biólogo Arturo Curiel Ballesteros insiste. La concepción que uno debe de tener, me parece, como ciudadanos de patrimonio natural es la parte del mantenimiento de la vida. Es decir, al final de cuentas, patrimonio natural no son unos árboles. Patrimonio natural es el mantener lo que distingue a este planeta, que es la parte de la vida. Es decir, el patrimonio natural debe ser considerado como esos espacios naturales donde se mantiene la vida, o sea, son reservorios de vida. Entonces, en ese mismo contexto, si la vida ha tenido aquí 4,000 millones de años, pues lógicamente pesa más que la idea de progreso que podamos tener en una generación humana. Y entonces, sí, realmente no hay aspectos de balance, es decir, si está esa idea, es una idea equivocada, es decir, es una idea equivocada porque realmente el patrimonio natural debe de prioritario, así lo dice la propia Constitución, ¿no? El patrimonio colectivo, o lo que tenga importancia colectiva debe ser una condición de bien superior a la parte particular o del interés particular. Entonces, sin lugar a dudas, la vida debe de tener un elemento de prioridad con respecto a la parte de los intereses de desarrollo, sobre todo porque ya se ha comprobado también con investigación científica que la naturaleza es más productiva que nosotros y toma mejores decisiones que nosotros en términos precisamente de mantener el bienestar o mantener la vida. Entonces, sin lugar a dudas, es una prioridad el conservar un patrimonio que sea nuestra base y nuestro seguro de vida para las siguientes generaciones humanas. De este modo, los ecosistemas más valiosos de una entidad como Jalisco caminan a desaparecer debido a la ignorancia culpable de construir sin conocer los impactos ambientales. Una historia que ya se hace vieja. En este punto del territorio hubo un bosque, pero la modernidad entró a través de esta vía del ferrocarril. Posteriormente fueron cambiando las cosas, una carretera se ubicó al lado derecho, una carretera que primero fue de 2 carriles, después se hizo de 4. Empezaron a llegar asentamientos humanos, se llenó de fábricas y tenemos ahora un bosque dividido, del lado izquierdo una montaña, del lado derecho la Sierra de la Primavera. Esto está totalmente impactado y esto ilustra perfectamente el asunto de cómo una obra de infraestructura, sobre todo vial, puede generar un cambio total. Por aquí pasaban animales, siguen pasando, pero de forma muy precaria, justamente porque ya es muy fácil que los atropellen, ya es muy fácil que el tren probablemente se los lleve, posiblemente también vayan a enfrentar perros u otro tipo de impactos de la vida moderna. Esto es justamente lo que provoca la infraestructura cuando no está debidamente razonada, debidamente planificada. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.